Vamos con la siguiente clave o el siguiente análisis de esta tarde y volvemos a hablar del acuerdo del grano. Llevamos días escuchando las críticas de Occidente a la retirada del acuerdo del grano por parte de Rusia. Ya saben que ayer Borrell decía que Moscú iba a desatar toda una crisis alimentaria mundial. Pero eso sí, aquí hemos decidido tirar de hemeroteca para ver qué pasó, algo que ocurrió hace más de 40 años. Tenemos que remontarnos a 1980. Atención, porque el titular es de esos que llaman la atención, ¿eh? Estados Unidos en 1980 utiliza el cereal como arma contra la Unión Soviética. Entonces el presidente Jimmy Carter impuso un embargo de trigo al que entonces era su rival de la Guerra Fría, lo que ahora es Rusia, porque la URSS había decidido apoyar a Afganistán. Lo que ocurrió fue que el presidente Jimmy Carter cancela los contratos para la venta de 17 millones de toneladas métricas de maíz, trigo y soja de Estados Unidos a la Unión Soviética. Pero eso sí, no le salió del todo bien la jugada entonces. De hecho, se puede decir que socavó la eficacia del embargo al permitir que se entregaran otros 8 millones de toneladas de cereales estadounidenses a la URSS, que en su opinión estaban obligados a hacerlo, obligados a mandárselos a los soviéticos en virtud de un acuerdo de cereales que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un acuerdo de 1975. Los afganos entonces, estábamos ya en una guerra con Afganistán por parte de Estados Unidos. Los afganos habían pedido ayuda militar a la URSS en esa guerra que había empezado de hecho el 24 de diciembre de 1979, había acabado el 15 de febrero de 1989, una década después prácticamente, y unos días después del comienzo de esa guerra, el 7 de enero de 1980, el presidente Carter le pone un embargo, en este caso, a la URSS. Los efectos tangibles del embargo, muchos estudiosos dicen que solo fueron relativos, porque la URSS, además de que acabó recibiendo parte de ese grano porque había un acuerdo en 1975 que Estados Unidos pensó que no debía incumplir y por lo tanto acabó mandándole grano, además la URSS también buscó otras fuentes alternativas de grano, por ejemplo, en América del Sur o en Europa. Uno de esos países, Argentina. De hecho, se ha mencionado en muchos trabajos, muchos estudiosos dicen que durante ese periodo los precios de las materias primas cayeron después del embargo, algo que, pues no tenía por qué ser así. Hay expertos que dicen que incluso esa caída contribuyó a generar una crisis agrícola, en particular en Estados Unidos. Es decir, que le salió el tiro por la culata a los estadounidenses, sobre todo a los agrícolas. Los agricultores en este caso. Eso sí, hay análisis de datos reales del mercado de esa época que contradicen esa información. Dicen que el precio de los granos, del grano, de maíz, de trigo, que eran los principales cultivos de exportación en Estados Unidos, en realidad habían subido durante todos los meses que duró ese embargo y que solo cayeron después de que el presidente Reagan lo hubiese levantado. No deja de ser curioso que desde Occidente, desde Europa, por ejemplo, Josep Borrell diga que Rusia puede desatar una crisis alimentaria mundial por realizar este movimiento, la salida, la retirada del acuerdo del grano con Ucrania, mientras que hace 40 años Estados Unidos realizó ese embargo precisamente también del grano contra la URSS, la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Siempre está bien también tirar de hemeroteca y ver qué es lo que ocurrió en el pasado. Y vamos a seguir hablando en el siguiente análisis, en el último ya, del grano, porque la inflación alimentaria